Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes de Colombia. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en X como Ámbito Jurídico. Saludo, mi nombre es José Patiño y vamos con la información. Hoy vamos a hablar sobre la consulta popular del presidente Gustavo Petro, la reducción de la jornada escolar y el embargo a las cuentas de la nación. Comencemos. La radicación de una ponencia de archivo al proyecto de reforma laboral del gobierno fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro convocara a una consulta popular para que la ciudadanía decida el futuro de esta iniciativa y del proyecto de reforma a la salud. El mandatario calificó la actitud de 8 senadores como un bloqueo institucional y por eso cree necesario consultar al pueblo sobre estos proyectos, que considera de trascendencia nacional. La consulta no implicaría reformas a la Constitución política ni la aprobación de los proyectos de ley. Se trataría más bien de preguntas directas sobre un tema que permitan contestar con un sí o un no. Para que se apruebe, la consulta debe lograr el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral. Vayamos a la Comisión Primera del Senado, que estudiará un proyecto de ley para establecer los casos en los cuales las personas podrán exonerarse de la obligación de alimentos debidos a padres que los abandonaron o que incumplieron con sus obligaciones de responsabilidad parental. Dice el ponente de la propuesta que acude a principios de reciprocidad familiar y solidaridad para proponer que si un padre o madre fue negligente, ausente o incumplió con sus deberes como familiar inmediato, no debería tener la expectativa ni mucho menos el derecho de exigir alimentos a ese hijo al cual no le brindó los mismos cuidados. Y atención, porque se modificó la jornada escolar en los establecimientos educativos del país. Las intensidades horarias mínimas quedaron fijadas en 25 horas semanales y 1.000 horas anuales para educación básica primaria, 30 horas semanales y 1.200 horas anuales para secundaria y media académica, y 37 horas semanales con 1.480 horas anuales para la media técnica. Uno de los cambios más significativos es la incorporación del descanso pedagógico dentro del horario de clases. Esta nueva disposición consiste en una pausa de 5 minutos dentro de cada periodo de 60 minutos. Con el propósito de promover el bienestar de los estudiantes sin afectar la intensidad horaria. Por otro lado, el DANE informó que la inflación anual en Colombia cerró en 5,28%. Esta cifra representa una disminución de 2,46 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó el 7,74%. Durante febrero del 2025, el índice de precios al consumidor se ubicó en 1,1%, muy cercano al 1% registrado en febrero del 2024. Las divisiones que más contribuyeron al incremento del IPC fueron educación, transporte, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Finalicemos en el Ministerio de Hacienda, que reafirmó que las cuentas de la nación y los recursos públicos son inembargables, ya que están destinados exclusivamente al cumplimiento de las funciones estatales. La declaración surgió tras la decisión del Juzgado 10º Civil del Circuito de Bogotá, que ordenó el embargo de sus cuentas debido a una deuda con empresas públicas de Medellín.
El ministro Diego Guevara enfatizó que la Constitución y la normativa presupuestal garantizan la protección de estos recursos y subrayó que el artículo 63 de la Carta Política establece la inalienabilidad e inembargabilidad de los bienes públicos. No olvide que si le interesa nuestro contenido puede suscribirse. Conozca los planes en nuestro sitio web. Que tengan un buen fin de semana.